Ok, bueno, vamos a empezar. Como ya les había dicho, hoy es la última sesión que estamos en Zoom. Y a partir de la otra semana va a ser perdón, YouTube. Ok. Bueno, entonces vamos a iniciar. Hoy ya iniciamos con un tema nuevo, es decir, permítanme. No crean que vamos a dejar atrás curvas, sino que simplemente vamos a ver un nuevo tipo de función, además de las curvas que son funciones de R a Rn, ¿ok? Entonces vamos a empezar. ¿Ok? Ahora sí. Vamos a iniciar. No sé si ya observaron la tarea. Ya la edité, es decir, ya la pasé a LaTeX. Y obviamente vienen todos los ejercicios de este primer bloque. Como pueden ver a partir, me parece que es del ejercicio 8 o 7, no recuerdo bien. A partir de ese ejercicio, si se fijan, se da más énfasis, ya no vienen curvas, sino les preguntan cómo son ciertos dominios de funciones. Es decir, no sé si ya vieron, les pregunta, ¿este dominio es abierto, cerrado, es conexo, disconexo, etcétera? Entonces, ya hoy vamos a empezar, bueno, precisamente para ver esos temas, que realmente es una introducción a la topología, o sea, vamos a acabar sabiendo lo que es una topología. Les decía, tenemos que cambiar el chip, entonces hoy empezamos con funciones. Ojo, a diferencia de las curvas, estas funciones que vamos a ver ahorita son de varias variables. Recuerdan que las curvas o trayectorias se caracterizaban porque eran funciones de una variable que iban a Rn, lo recuerdan, ¿no? Las curvas. Ahora no, ahora es al revés, vamos a hacer un cambio, es decir, ahora vamos a tener nuestra función que va de varias variables. Vamos a empezar con el caso más sencillo, que es AR. Ya luego nos iremos a R2, a R3, etcétera, ¿sí? Pero de momento, entonces vamos a empezar funciones de varias variables. Ojo, no crean que vamos a olvidar las curvas. Tan no las vamos a olvidar que vamos a usarlas para graficar este tipo de funciones. ¿Ok? Entonces, nuevo tema. Es decir, empezamos hoy un nuevo tipo de funciones. ¿Qué funciones? Funciones de varias variables. ¿Sí? Recuerden que las curvas eran funciones de una variable. Bueno, pues ahora son funciones de varias variables. Entonces, el solo hecho de agregar una variable más al dominio, aparte de que lo transforma, pues nos transforma en sí toda la dinámica, van a verlo ahorita, de la imagen y de las gráficas. Fíjense bien, vamos a empezar entonces. ¿Qué es una función de varias variables? Pues simplemente una función que su dominio está contenido en Rn con n mayor a 1. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a empezar con lo más sencillo, que sería R2. ¿Sí? Entonces, funciones de dos variables en este caso. Vamos de R2, ojo, a R. Funciones de tres variables, pues vas de R3 a R, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, ojo, aquí si se fijan se da énfasis en el dominio. Funciones de varias variables. Ay, ¿qué escribí aquí? Ah, sí, variables. Ojo, funciones de varias variables en el dominio, ¿sí? Así como decíamos, funciones de variable real a las curvas, o mucha gente, yo les dije que a las curvas les dice funciones vectoriales. ¿Por qué? Porque lo que te entregan, vas de R a Rn, esto es un vector. ¿Sí? Entonces nada más no se confundan con el nombre. Sí, funciones vectoriales se les llaman a las curvas, y funciones de varias variables en realidad le llamamos a estas. ¿Sí? Entonces vamos con el primer ejemplo, les decía,
que es el más sencillo, funciones de R2 a R, ¿sí? Entonces, funciones de varias variables. Ojo, ya no se le suele llamar T, porque en principio son dos, entonces le llamamos U, V, X, Y, etcétera. T, es que si le llamo aquí T, bueno, le puedo llamar R y T, ¿no? O T y R. No importa el nombre. Entonces, el primer ejemplo es una función que me tiene que entregar un número real, ¿sí? O sea, la imagen es un número real. Entonces, voy a poner el ejemplo más sencillo ahorita, que sería este. X más Y, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí no vamos a hacer la imagen, porque la imagen son conjuntos de números reales. Aquí vamos a hacer la gráfica, ¿sí? Entonces vamos a graficar. ¿Quién es la gráfica? ¿Quién sería la gráfica de esta función f? Acuérdense, la gráfica, pues estaría en R2 cruz R, ¿sí? Entonces son los conjuntos de E, en este caso, si quieren pónganlo, X, Y, Z o U, V, W, no me importa el nombre. ¿Qué pasó? Díganme. Ah, ok, bueno, no importa, pensé que tenían alguna duda. Son las tercias, las tripletas, iba a decir las parejas, pero no son las tercias que están en R3, ¿sí o no? Aquí ya estás en R3. Acuérdense que esto es R2 cruz R. Tal que el tercero, o sea, W, ¿sí? Es función de los dos primeros. Ojo, no necesariamente tiene que ser así, es decir, que el tercero sea función de los anteriores. Si quieren, vamos a usar la notación clásica. X, Y, Z. Y entonces, como aquí puse X más Y, perdónenme, aquí va X y Y, con razón me querían decir algo. Vamos a usar el nombre que se suele usar a la primera variable X y a la segunda Y. Luego cambio los nombres por U, V, R, T, etcétera. ¿Ok? Entonces, la gráfica de F, repito, son las tercias, X, Y, Z, tal que la última, en este caso Z, puede ser vista como función de X y Y, ¿sí? Para los que se van integrando ahorita, estamos viendo tema nuevo. Estamos ahora, nuestra función ya no es de una variable, es de dos. Y ese solo hecho de agregar una variable cambia completamente el tipo de función, ¿sí? Si se fijan, no voy de R2 a R2, voy de R2 a R. Entonces vamos a hacer la gráfica. La imagen no, porque la imagen serían conjuntos de números reales. Vamos a hacer la gráfica, ¿ok? Entonces, fíjense, ¿quién es la gráfica? Pues es un conjunto en R3. Vamos a localizarlo. Entonces voy a escribir arriba lo que estamos viendo, que son funciones de varias variables. En este caso, funciones de dos variables. Es lo... ahora sí que, ¿con qué podemos empezar después de una variable? Pues dos variables. Luego nos vamos a tres variables. Aunque, ojo, en tres variables, funciones de tres variables a R, por ejemplo, escuchen bien, funciones de tres variables que van a R, ahí ya no voy a poder graficar, porque la gráfica estaría en R4, ¿cierto? Entonces, pues este es el caso más sencillo de dos variables que vayan a R. Estoy en R3, pero puedo graficar aún. No se preocupen, ya más adelante no vamos a graficar, pero sí vamos a ver la imagen, como por ejemplo en las curvas. Sí, entonces, rapidísimo. No he definido el dominio, si se fijan, pero lo voy a definir aquí en función de la regla de correspondencia, es decir, si puedo evaluar todas mis parejas, como aquí, por ejemplo, no hay ninguna restricción, si se fijan. Sí, no hay restricción alguna para la X y la, me refiero, no hay raíces cuadradas, no hay divisiones entre la variable, es decir, para que tengas que quitar algún cero. Entonces, el dominio aquí de momento va a ser todo R2, ¿sí? Dominio de F, vamos a dejarlo como todo el plano. Entonces, ¿cómo se grafican este tipo de funciones? Tienes tu plano, perdón, XY,
o YX, como lo quieras llamar. Fíjense, yo mucho tiempo sufrí porque esta forma de verlo es como si tuvieras al plano, fíjense bien los colores que voy a poner, y de verdad que sufría yo, pero te tienes que acostumbrar. Esta es la X positiva, la que va hacia ti. Entonces, estos son los X positivos, X más. Obviamente acá X menos, Y más, perdón, Y más, ¿sí? Y positivo y Y menos, ¿no? Entonces les decía, es como si tu plano lo vieras así. O sea, como si acá me pongo mi cara. Y entonces es como si el plano lo estuvieras viendo así, fíjense. X positiva, ¿sí se ve? X negativa. Sí, entonces es como si este plano que ves así, ¡fum! Ahora lo estás viendo de esta forma, ¿sí? ¿Sí se ve? O sea, lo pones así. ¿Sí se entiende? Esto de aquí, lo pones así. Ah, les decía que yo me confundía porque para mí lo más normal era ponerlo así, que acá fueran las X positivas. Pero no, la perspectiva te hace que lo voltees y acá quedan las X positivas, ¿sí? Es decir, las X negativas quedan acá, ¿ya lo vieron? Y las Y negativas, que son estas, pues quedan acá. ¿Sí se ve? Entonces es como si esto en realidad lo pusieras aquí, ¿sí? Volteado. ¿Sí se ve? Entonces, bueno, estamos en el plano y ahora, para cada pareja del plano, ya vieron porque mi dominio es R2, para cada pareja X, Y, tú le vas a asociar una altura. Por eso estamos haciendo la gráfica. ¿Qué altura? Pues la altura que sume su primer coordenada más su segunda coordenada. Entonces aquí XY, por ejemplo, si aquí es Y2, X1, pues lo mandas al 3, ¿no? Altura 3, ¿sí? X1, Y2, pues lo mandas al 3, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, al revés, nuevamente, aquí al revés, X vale 2, Y vale 1, pues también lo mandas al 3, ¿no? Etcétera. Acá son negativos, por ejemplo, positivo, negativo, 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 aquí vas a dar a los negativos a fuerzas. ¿Alguien ya vio cuál es la superficie que me da la gráfica? Observemos algo. A esta tercer variable, bueno, perdón, a f de x, y se le suele llamar z. Es tu tercer variable, ¿sí? Perdón, es tu tercer, sí, es z. Entonces, f de x más y, repito, en realidad es z. Entonces, ¿alguien ya distinguió x más y igual a z? ¿Qué representa en R3? ¿Sí? La función f de x, y siempre se puede ver como un z, un número real, y entonces es x más y. ¿Alguien ya vio esto? La ecuación de qué representa en R3. Esto es la ecuación de un plano, ¿sí? Fíjense bien, simplemente hago esto. X más y menos z igual a 0. ¿Cierto? Entonces, esto es la ecuación de un plano, ¿sí? Todos los puntos X, Y, Z, tal que Z es X más Y. Esto es un plano. De hecho, lo podemos dibujar el plano, bueno, lo podemos localizar. Simplemente, acuérdense veamos quién es el vector normal. ¿Sí lo recuerdan? El vector normal en este caso es 1, 1 menos 1. ¿Sí? Entonces, fíjense. Es un plano. Vamos a dibujarlo, la ecuación de este plano. Pues es muy sencillo, simplemente voy a dibujar, repito la gráfica, o sea, ya dibujé para cada punto del dominio, le asocio bla, 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 ¿no? Entonces vamos a dibujar ahora sí, completa la gráfica. Bueno, completa es un decir. Entonces el vector normal de este plano es el vector 1, 1 menos 1, 1 en X, 1 en Y, menos 1 en Z, ¿ok? Este es el vector normal.
por lo que el plano sí se ve, es el vector normal, el plano quedaría una cosa, ¡ay Dios! Es el vector normal. Espero que me salga. Una cosa así más o menos. Es el plano, ¿no? ¿Sí? Este vector, imagínense el vector 1, 1, menos 1. Ese es un vector normal al plano, ¿sí? ¿Qué es eso de normal? Acuérdense. Normal significa que todos los vectores diferencia del plano, es decir, este menos este, todos los vectores contenidos en el plano, producto punto con este vector, ¿sí? Es 0. Un ejemplo así que se vea más claro. Por ejemplo, este vector rosita está contenido en el plano, ya lo vieron, y producto punto con el vector normal siempre es 0. Cualquier vector que tú te tomes de aquí, véanlo de esta forma. Si el vector normal, aquí apunta hacia abajo, pero podría apuntar hacia arriba, entonces formas 90 grados con cualesquiera vectores contenidos en el plano. ¿Sí se ve? ¿Sí? Haces el producto punto de este amarillo con estos, de este amarillo, que es el 1, 1, menos 1, con cualquiera de estos, y te tiene que dar 0. De hecho, por eso es que es así la ecuación del plano. Déjenme borrar esta. Sí se ve por qué, porque fíjense, en este caso es muy fácil. Es un plano que pasa por el 0. ¿Sí? Fíjense bien, el vector normal, 1, 1 menos 1, producto punto con todos tus x. Vamos a ponerle así, x menos p1, y menos p sub 2, z menos p sub 3. Te tiene que dar este producto punto, te da 0. Sí, este 0. Oye, ¿por qué te tomas x menos p1 y menos? Ah, ojo, porque acuérdense que este es tu x, vector, digamos, x, y, z, y este es tu punto p sub 0 por el que pasas. ¿Sí? Que sus coordenadas son p1, p2, p sub 3. ¿Sí? Esta es la ecuación del plano. En este caso, pasas por el punto 0. Si se ve este plano amarillo, que es mi gráfica, o sea, el plano amarillo acaba siendo mi gráfica. ¿Lo recuerdan? Aquí escribí gráfica de F. Es mi plano amarillo. ¿Sí se ve? Es mi plano, ¿sí? Esa es mi gráfica. O sea, para cada punto del plano XY, tienes aquí un XY. Tú le asocias la altura, que es la suma de esos dos vectores. Ahí está. No, pues que estoy aquí atrás, le asocias X más Y. Que estoy aquí, le asocias X más Y. Estoy aquí, le asocias X más Y. ¿Ya vieron? Estoy aquí, le asocias X más Y. Estoy aquí, le asocias X más Y. Entonces, en realidad, lo que te queda es el plano. Obviamente, el plano, bueno, yo aquí lo acoté, pero queda claro que la gráfica está en todo R3. ¿Sí? En algunos puntos, por ejemplo, les decía, cuando estés en aquel cuadrante, si tu X y tu Y son negativos, por ejemplo, menos 1, ¿sí? Pues Z va a valer, si estás aquí atrás, menos 1, tu Z tendría que valer 2. ¿Sí se ve? Si estás acá atrás en el punto menos 1, tu Z vale 2. ¿Sí se ve? Para que menos 1, perdón, tu Z vale menos 2. Estás abajo. Tu Z vale menos 2. Para que menos 1, que es menos 2, y Z menos 2 por 1 más 2 me da 0. ¿Se va entendiendo? Diana, Ricardo, José Ángel, ¿se va entendiendo? ¿Sí? Fíjense, en general, bueno, aquí como que me quedó muy fea, pero en general, si tenemos una función de R2 en R, las gráficas se suelen dibujar así. Tenemos
un dominio acotado. Aquí es no acotado, pero por lo general, repito, va a ser un dominio acotado. Por ejemplo, que este sea mi dominio. Y entonces, ¿cómo nos quedan las gráficas? Pues nos quedan se dice que son sábanas. Aquí nuestra sábana, si se fijan, era un plano, ¿sí? Nuestra sábana era un plano, o sea, es como si nuestra gráfica aquí fuera una lámina, no sé, de madera, de metal, etcétera, ¿sí? Por lo general, les decía, se suelen dibujar las gráficas más o menos así, son sábanas, ¿sí? Es decir, una gráfica de una función de dos variables a R es un conjunto de este estilo, le llamamos superficie, ¿sí? Entonces, ¿qué es una superficie? Pues es un conjunto que localmente, ¿ya lo vieron? Que localmente, se puede ver como pedazos de planos. Ejemplo, la superficie terrestre. Acuérdense que siempre que diga superficie es vamos a decirlo así, la cáscara, el cascarón, es decir, estoy hablando de algo de dos variables, como por ejemplo aquí el plano. Algo que localmente, ¿sí? Localmente, esto, por ejemplo, localmente se puede ver como un plano, es decir, algo de dos variables. La superficie terrestre también cumple eso, ¿no? ¿Sí? Ojo, sí están de acuerdo, tan es así que nosotros nuestras coordenadas, si se fijan, las damos con dos variables. Bueno, sí se han metido a Google. Le das a Google, como dices, grados norte-sur, ¿sí? ¿En qué parte? Grado norte-sur y grado este-oeste. Entonces das los dos grados y te da la ubicación, ¿no? O sea, ¿qué tan abierto estás de aquí y qué tan abierto estás de aquí? Entonces, ojo, ya tienes tu ubicación. Esto en realidad, si se fijan, nuestros terrenos, nuestra superficie terrestre la medimos largo y ancho con dos parámetros, ¿sí? Dos variables. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Ya no estamos en curvas, si se fijan. Ahora estamos ya empezando a ver un poco de superficies. Ahorita voy a escribir, no voy a escribir la definición formal de superficie hasta la próxima semana, pero de momento, para nosotros, las superficies van a ser gráficas de funciones de R2 a R, ¿sí? Ahorita lo escribo. De momento, me refiero a esta semana, ya después doy la definición general, ¿sí? Ahorita un caso particular que es una superficie, repito, es la gráfica de una función de R2 a R, se ve, ¿no? Es decir, ya no son conjuntos flacos, ya no son espaguetis, ahora son sábanas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Para qué aprendimos todo lo de curvas? Bueno, pues porque voy a definir un concepto importante que viene en su tarea, que es curva de nivel, ¿ok? Vamos a definirlo. Entonces, en general, ya dijimos lo que es una función de varias variables. Pues una función de varias variables es una función cuyo dominio está en Rn, con n mayor a 1, ¿cierto? Y pues de momento el contradominio es R, ya luego lo vamos a extender a R2, R3, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a dar, repito, la definición. ¿Ok? Ok, les decía no de superficie, vamos a dar la definición de curva de nivel. Ok, entonces dada una función de varias variables, sí, es decir, voy a retomar lo que sabemos de curvas para aprender a graficar este tipo de funciones de varias variables. Ok, entonces, dada una función de varias variables, ojo, en este caso f de R2
déjenme ponerle R2 a R, pero en general les decía puede ser de Rn, ¿sí? Rn a R, ¿sí? ¿Qué es una curva de nivel? Llamamos curva de nivel o curvas de nivel. De hecho, es curva de nivel C, esta es una C, o curva de nivel R al siguiente conjunto, ¿sí? Al siguiente conjunto. Fíjense bien, la curva de nivel, y por eso les decía que estamos usando lo que ya, vamos a usar lo que ya vimos de curvas, es algo muy sencillo. Tú sabes que esto de aquí son tus zetas igual a f de xy. Bueno, ¿qué son las curvas de nivel? Las curvas de nivel son cuando tú igualas a una constante tu z y es como si hicieras un corte con planos paralelos al XY, ¿sí? Es así de fácil. Haces un corte con un plano paralelo al XY para cada C. Esta es la famosa C, C de constante, no de curva, de constante. Entonces, por ejemplo, si tú dices, quiero C igual a 5, pues cortas esto en Z igual al plano 5. Si se ve Z igual al plano 5, pues es el plano de altura 5, completamente un plano paralelo, llamémoslo así, al plano XY. Más que paralelo, tienen el mismo vector normal, que es el 0, 0, 1, el canónico, ¿no? ¿Sí se entiende entonces qué es una curva de nivel? Pues al conjunto, ¿cómo lo llamaremos así? Llamamos curva de nivel C, fíjense bien, curva de nivel C, y lo vamos a escribir así, ¿no? Curva de nivel C. Ojo, si aquí se vale 5, pues ponemos 5, si aquí se vale 1, pues ponemos 1. ¿A qué conjunto? Al conjunto, ¿sí? X, Y, C, C, ¿ya vieron? ¿Sí? Tal que C es f de xy. Es decir, cortas con una constante tu gráfica. A ver, lo voy a escribir distinto, porque esto no me gustó para nada. Entonces es la gráfica, lo voy a escribir mejor así. La curva de nivel es la gráfica cortada con intersección con el plano Z igual a C. ¿Sí? Entonces es la gráfica de F, que es de Rn a R, intersección el plano de altura C. Ya sabemos que aquí el plano, todo el tiempo van a ser planos paralelos al eje XY, ¿sí? Planos paralelos al eje XY. ¿Sí? O sea, Z igual a una constante. Si quieren, escríbanlo así. El plano que Z es igual a una constante. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Entonces, llamamos curva de nivel al siguiente conjunto, a lo que me da de intersectar la gráfica con el plano Z igual a C. Así de fácil. Lo que te dé ese conjunto, tú le llamas curva de nivel. Ejemplo. En este caso les decía, si C vale 5, por ejemplo aquí, C es Z igual a 5, la altura 5, cortas con este plano tu sábana, o sea, tu gráfica, y si se fijan, te queda una curva. No tiene por qué ser cerrada, ¿eh? Yo aquí la dibujé cerrada, pero en general no tiene por qué ser cerrada. Te queda simplemente una curva. Si se ve, voy a dibujarla bien. Fíjense lo que queda. Bueno, esta es mi gráfica, ¿no? Esta es mi gráfica. Acuérdense que la gráfica de una función de R2 en R me da lo que conocemos como una superficie. Entonces tengo mi gráfica, hago el corte y si se fijan aquí se me dibuja una curva. ¿Sí se ve? Ay, qué feo me quedó. El corte es una curva, ¿sí se ve?
el corte. Vamos a ver un ejemplo concreto. Sí, ejemplo. Ejemplo concreto. De hecho, ya lo habíamos trabajado. Entonces, ejemplo. Voy a dar dos casos. Que f de x y el primero es z, que f de x y es z sea igual a... Ya vimos el del plano, ¿sí? El del plano. En el caso del plano, ¿qué pasa si corto con constantes? Me dan rectas. Sí, es más, vamos a escribirlo. El plano, recuerden, f de x, y era x más y. ¿Qué sucede si ahora hago las curvas de nivel? ¿Qué es hacer las curvas de nivel? La z, igualarla a una constante. Por ejemplo, 8, 7, 1, la constante que prefiramos. Aquí, por ejemplo, 1. Entonces, ¿quiénes son las curvas de nivel? Pues este conjunto. Pero este conjunto, si se fijan, son rectas. Bueno, me expresé mal. Rectas a la hora que las corto con la gráfica. Sí, fíjense bien, esta es la recta. Y igual a 1 menos x, ¿sí o no? ¿Sí? Esta. ¿Sí? Bueno, van a decirme en R3 esto no es una recta, pero ya que lo corto, si tienes un plano y haces un corte con otro plano, en este caso el plano, ¿cuánto dije? Igual a 1, pues lo que te queda es una recta. ¿Sí se ve? Sí, ay, perdón, este va aquí atrás. Este acá atrás. ¿Ok? Entonces me queda una recta. ¿Sí se ve? Vamos a hacer algo, alguna cosa que quede una curva más significativa. Entonces, fíjense, f de x, y que sea x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí? Nada más. Que sea elevar la primera variable al cuadrado y sumarle la segunda variable al cuadrado. ¿Por qué son importantes las curvas de nivel? Entonces, encontremos las curvas de nivel, ¿les parece? Ojo, aquí como x está al cuadrado y y está al cuadrado, resulta que solamente puede haber zetas, esto es z, positivas, ¿sí o no? Porque si aquí pones una z negativa, pues nunca vas a encontrar solución, porque esto es positivo y esto es positivo. ¿Sí? Entonces estamos dejando de lado el 0, f de 0,0 pues es 0, ¿sí o no? Etcétera, ¿no? F de 1,1 es 2, etcétera. En realidad, ¿cómo vamos a saber quién es la gráfica? Pues con las curvas de nivel. Empecemos. Encontremos la primer curva de nivel de valor 1, ¿sí? La primer curva de nivel de valor 1, es más, la primer curva de nivel de valor 0 es un punto, ¿sí? Porque si esto vale 0, igual a x cuadrada más y cuadrada, eso implica que x vale 0 y que y vale 0, ¿sí? Entonces, la curva de nivel 0 es un punto o un vector que es el 0. Vamos ahora con la segunda curva de nivel. Para c igual a 1, siempre nosotros podemos elegir las constantes, ¿sí? Constantes que valgan la pena, que no sean muy difíciles y que nos indiquen qué curva es esto. Esto es un círculo de radio 1, ¿sí se ve? ¿Qué pasa si ahora esta es la curva de nivel 1? Es un círculo de radio 1. ¿Qué va a pasar con la curva de nivel, por ejemplo, 4? Curva de nivel 4, si aquí pones un 4, pues esto en realidad es la circunferencia de radio 2. Y así te vas, ¿sí? Entonces, ya nada más para cortar, fíjense bien cómo nos queda la gráfica. ¿Sí? ¿Por qué digo para cortar? Regresamos a las 8, vámonos al descanso, ¿sí? Pero vean cómo me queda. La curva de nivel 0, la curva de nivel 1, la curva de nivel 4. Si aquí pongo 16, es 4 al cuadrado, la curva de nivel 16. ¿Cuál será la gráfica? Si cada que haces un corte, te quedan circunferencias. Haces un corte y te quedan circunferencias. ¿Será acaso
un paraboloide o será un cono? ¿Cuál será la gráfica? Nos vemos a las 8. Corto transmisión. A las 8 regresamos por aquí para seguir viendo curvas de nivel y ejercicio de la tarea. A las 8. Regresamos aquí. Tómense su descanso.